El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de sentarse, mis queridos hermanos, hermanas. A ver si la voz me deja. Así hablo un poquito, ¿verdad? Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Y aquí vuelvo a considerar la intención de corazón de cada uno de los que estamos acá presentes al decir estas palabras. Porque es una oración, palabras que directamente decimos a Dios, confiando en su providencia. Mucho hablamos de la providencia de Dios. Cuando estamos dejando algo, nos estamos desprendiendo de algo. Cuando no tenemos algo que necesitamos, enseguida decimos: Dios proveerá. ¿Sí o no? Dios proveerá. Para nosotros es muy fácil decir eso, ¿no? Y lo estamos diciendo el día de hoy de otra manera. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Como ya lo he dicho, palabras que han de expresar nuestra confianza en la providencia de Dios, que no sean solamente palabras dichas como parte del rito, siendo esta oración una antífona que acompaña al Salmo 144. Es creer en la bondad de Dios, sobre todo cuando la bondad de Dios se ha profetizado de una manera tan maravillosa. El profeta Isaías habla en el nombre del Señor para decir: oigan, sedientos todos, acudan por agua, también los que no tienen dinero, los que tienen hambre y sed, los que no tienen dinero, acudan a mí, vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche de balde. Estas figuras que usa el profeta nos permiten a nosotros sentir en nuestros corazones el querer de Dios, de dar, porque Él es bueno. Dice San Agustín que Dios se tiene más ganas de darnos que nosotros de pedirle. Y es así, porque las manos de Dios eternamente están abiertas para darnos. Ciertamente, ante nuestras súplicas, Dios tiene 3 respuestas.
Y cada respuesta es a nuestro favor. En cada respuesta Dios está haciéndonos un favor, concediéndonos un favor. La primera respuesta ante nuestras súplicas de Dios es sí. Y es allí donde nosotros, como auténticos creyentes, levantamos nuestros corazones a Dios para darle gracias. Ese es el sentimiento lógico cuando estamos recibiendo algo de Dios. Estamos recibiendo una respuesta de Dios. Y esa respuesta en muchas ocasiones es prodigiosa. Le pedí a Dios hoy algo y me lo concedió. Lo agradecemos. Otra respuesta ante nuestras súplicas de Dios es todavía no. Mis queridos hermanos y hermanas, es allí donde como auténticos creyentes tenemos que saber esperar el momento de Dios. Igual muchas veces decimos, el tiempo de Dios es perfecto, pero es porque ya no tenemos más nada que decir, tratando de decir esas palabras con el deseo de recibir algún consuelo. El tiempo de Dios es perfecto, en algún momento será. Pero lo cierto, queridos hermanos y hermanas, es que en esos momentos se pone a prueba nuestra esperanza. Y es allí donde necesitamos pedirle al Señor que cultive nuestra esperanza para que con paciencia sepamos esperar su momento. Pero aún Dios el Padre poniendo a prueba nuestra fe con ese todavía no, más que nuestra fe, nuestra esperanza, con ese todavía no, pues nos hace un favor, porque mientras esperamos nos vamos santificando. Y otra respuesta que Dios se tiene, y es la que menos se parece a nuestras expectativas, a nuestro querer, es no. Cuando Dios dice no, no hay santo que pueda. Así se los digo con el corazón en la mano. Cuando no es no. Y allí se pone a prueba nuestra fe. Y nosotros como creyentes debemos ser capaces de confiar en Dios y saber que cuando nos dice no es porque tiene dispuesto algo mejor, un propósito más alto. Un propósito que nos ayuda a trascender. En la historia de santos y santas de la iglesia podemos encontrar a tantos hombres, mujeres, a quienes Dios les dijo no. Y sin embargo, supieron confiar en el Señor, afianzar su fe en Él. Mis queridos hermanos y hermanas, también de esa manera Dios nos concede su favor. Dios nos asiste cuando no da a nosotros algo, es porque no conviene a nuestra santidad. De hecho, esto nos ha de motivar a pedir lo bueno, pedir bien y pedir siendo buenos, buscar ser mejores delante de Dios. Como lo dice San Agustín, pedir lo bueno, pedir bien y pedir siendo buenos, para que realmente nosotros en ese no podamos también santificarnos. Lo cierto, queridos hermanos y hermanas, es que Dios, que es bueno, Dios que es providente, conoce nuestra necesidad y Él nos va a atender según nuestra necesidad, no según nuestro querer. Hermanos y hermanas, Dios no nos va a conceder lo que queremos, sino lo que necesitamos. El diablo sí es muy bueno para darnos lo que queremos, en bandeja de plata incluso, facilito nos lo pone, pero de esa manera nos va confundiendo, nos va alejando de Dios, nos va alejando de la luz, nos va enredando la vida para luego entonces cobrarnos todo lo que nos dio, porque así es Él.
para confundirnos. Dios a nosotros nos da lo que nos necesita. De manera que nada podrá apartarnos del amor de Cristo, nada. En los momentos de aflicción, de angustia, en los momentos de persecución, de hambre, de desnudez, en los momentos de peligro, en los momentos de espada, como lo expresa Pablo en la segunda lectura. En cualquier momento, nada podrá apartarnos del amor de Cristo, sabiendo y reconociendo la providencia de Dios manifestada, revelada de manera plena en Jesús. Jesús, que es la providencia del Padre, entonces Jesús es el providente. Y ya en la lectura del Evangelio, en el relato del día de hoy, nos damos cuenta cómo el Señor ha sido providente con la multitud. La multitud por la que sintió compasión, lástima, por esa hambre y esa sed, no solamente corporal, sino espiritual. Una multitud que estuvo todo el día con Él, escuchándolo. Una multitud que no quería irse de ese lugar en el que el Señor le estaba proveyendo palabra viva para transformar corazones. Aquello de no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos damos cuenta cómo esa multitud estaba siendo saciada por Dios Padre a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús. La providencia de la palabra de Dios para transformar sus corazones. Pero siendo tarde, el Señor dispone, pues, manifestar prodigiosamente la multiplicación de los panes. La providencia de Dios en la multiplicación de los panes. Me llama la atención el querer de Jesús y la actitud de sus discípulos. Y aprovecho la oportunidad para decir que debemos cuidar esa actitud. El querer de Jesús es saciar a esa multitud. El querer de los discípulos es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Es propicia la ocasión para reflexionar nosotros que estamos congregados acá en esta Santa Misa. Propicia la ocasión para reflexionar qué clase de discípulos estamos siendo. Los discípulos que quieren arreglarlo todo fácil, mientras menos dolores de cabeza, mientras menos sacrificio, mientras menos sea el esfuerzo y más sea el descanso, más sea la comodidad, más sea el estar tranquilos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a aprovechar este relato para reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos despedido a la gente? O querer despedir a la gente con las manos vacías y con el hambre igualita. Y no solamente hablo del hambre corporal, sino del hambre espiritual. ¿Cuántas veces hemos dicho, no puedo, no quiero, no tengo? No tengo. Estoy desanimado. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas? Ahora, también están esos discípulos que escuchan el querer de Jesús. ¿Y cuál es el querer de Jesús? Denles ustedes de comer. Ya les he dicho, siguiendo las palabras de San Agustín, Dios tiene más ganas de dar que nosotros de recibir. Por eso, a través de la iglesia, con la iglesia y a través de la iglesia,
el Señor quiere seguir dando de comer a tantos sedientos y a tantos hambrientos de Dios, pero también quiere dar de comer y dar de beber a tantos hambrientos y tantos sedientos del cuerpo. La generosidad, que no sea filantropía, que no sea altruismo, que sea escuchar a Jesús que nos dice, para que resuenen estas palabras en nuestros corazones: denles ustedes de comer. La providencia de Dios será eterna si la iglesia está dispuesta a dar de comer y a dar de beber. No nos quedemos de brazos cruzados. Vamos a llevar a Dios a aquellos que tanto lo necesitan, para que así como nosotros hemos dicho, abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, así sean cada vez más los dispersos por su hambre y por su sed, puedan decir también con nosotros que el Señor ha abierto sus manos para saciarlos de sus favores. Amén.